Mira, necesito contarte esto porque todavía no he logrado procesar bien todo lo que sucedió en las últimas 24 horas. Parece que estoy viviendo en un tren. Ya sabes cómo soy con el trabajo. Esa cosa de vivir encerrada en la editorial, creyendo que el mundo gira en torno al próximo bestseller y que nada más importa. Pasaba los días buscando esa voz única en los manuscritos, ignorando completamente la voz que me daba los buenos días cada mañana dentro de mi propia casa, Lucas. Dios, siento un nudo en la garganta solo de decir su nombre ahora. Él estaba allí cuidando de todo, de la casa, de mi desorden, y yo solo conseguía ver a un profesor desempleado que, en mi cabeza retorcida, había desistido de la vida. Yo era cruel, ¿sabes? De esa manera silenciosa e impaciente de quien cree que es intelectualmente superior solo porque paga las cuentas y decide lo que la gente va a leer. Y mientras despreciaba al hombre que dormía a mi lado, estaba completamente enamorada de la mente de un fantasma, un autor que nadie sabía quién era. Toda la comunidad literaria estaba en pánico con ese tal El Observador. Y yo fui la primera en caer en la trampa de ese misterio. Nadie sabía quién era, pero los libros eran viscerales. Describía la soledad de una manera que parecía que él estaba sentado dentro de mi pecho. Llegaba a casa exhausta, cenaba la comida que Lucas había hecho sin siquiera mirarle a la cara. Y corría a la habitación para leer los manuscritos de ese extraño, buscando una conexión que yo creía que mi matrimonio ya no tenía. Me sentía conectada a ese autor anónimo de una manera enfermiza. Llegué a comentar con Lucas, con ese tono de arrogancia que ahora me da asco: deberías leer esto, tal vez aprenderías lo que es la sensibilidad de verdad. Él solo sonreía, esa sonrisa triste y cansada, y volvía a lavar los platos en silencio. No me daba cuenta de que estaba cavando mi propia tumba emocional con cada comentario ácido. Ayer fue el punto culminante de esta cejera, cuando estaba esperando que el nuevo manuscrito llegara a mi mesa, convencida de que sería otra obra maestra. Me desperté ayer con una sensación extraña. Un silencio pesado que no era común en casa, algo que hacía que mis oídos zumbaran. Generalmente, el olor a café recién hecho invadía la habitación antes incluso de que sonara el despertador. Pero esta vez no había olor a nada. Me levanté medio irritada, ya lista para bajar y quejarme de que Lucas se había dormido o había olvidado comprar café, como si él fuera mi empleado. Cuando llegué a la cocina, estaba todo impecablemente limpio, frío, sin ninguna señal de vida. La mesa estaba vacía, excepto por una cosa que hizo que mi corazón se saltara a un latido: su vieja máquina de escribir. Una Olivetti que había heredado del abuelo y que yo siempre le decía que tirara porque solo acumulaba polvo. No había nota, no había café, no había Lucas. Intenté llamar a su móvil en ese mismo instante, pero saltó directo al buzón de voz. Pensé que había ido al mercado, pero esa máquina allí, en el centro de la mesa del comedor, parecía un aviso silencioso. Fui a la editorial con un sabor amargo en la boca. Una mezcla de preocupación y rabia por tener mi rutina rota tan temprano. En cuanto entré en mi oficina, mi asistente vino corriendo hacia mí, sosteniendo un sobrepardo grueso, con los ojos abiertos de par en par por la excitación. Era el nuevo manuscrito del Observador, entregado por un mensajero anónimo minutos antes. Casi le arranqué el paquete de la mano y cerré la puerta de mi despacho, echando la llave, temblando de ansiedad como si mi vida dependiera de ello. Rasgué el sobre y saqué las hojas aún con olor a tinta fresca. El título era El silencio de la casa vacía. Comencé a leer la primera página y el suelo desapareció bajo mis pies. No era ficción. El texto describía, con una precisión aterradora, la luz del sol golpeando mi mesa de comedor aquella mañana exacta, la posición de la máquina de escribir y la frialdad de una esposa que se despierta buscando café en lugar de buscar a su marido. Mis manos comenzaron a sudar frío y sentí un mareo violento. Tuve que sentarme porque mis piernas simplemente cedieron, como si hubiera recibido un puñetazo en el estómago. El texto continuaba, describiendo detalles íntimos que nadie, absolutamente nadie más allá de quien vivía conmigo, podría saber. Hablaba sobre la forma impaciente en que yo miraba el reloj, sobre mi manía de alisar la falda de mi traje cuando estoy irritada, y peor, describía mis pensamientos con una claridad humillante. Allí, en aquellas páginas, el observador narraba el dolor de ser invisible para la mujer que amaba, la tortura de ser reducido a un mueble en la casa, mientras ella suspiraba por un intelectual imaginario. Caía en la cuenta con un peso insoportable. El genio literario, la mente brillante por la cual yo estaba obsesionada, era Lucas, mi Lucas, el hombre al que llamé peso muerto la noche anterior. Estaba escribiendo la obra de mi vida justo debajo de mi nariz, mientras yo lo ignoraba completamente. Una ola de pánico se apoderó de mí.
Una mezcla de vergüenza y un miedo terrible de que fuera demasiado tarde. Cogí el manuscrito, tiré todo en el bolso de cualquier manera y salí corriendo de la oficina, dejando a mi asistente hablando sola en el pasillo. No podía esperar al ascensor, bajé las escaleras corriendo, casi tropezando con mis propios tacones, con la respiración fallando. Necesitaba volver a casa, necesitaba encontrar algún rastro, alguna pista de a dónde había ido. Mientras conducía de vuelta, mis manos temblaban tanto en el volante que apenas conseguía mantener el coche en el carril. La ciudad parecía una mancha borrosa y lo único que conseguía escuchar era su voz en mi cabeza. Todas las veces que intentó conversar conmigo sobre libros y yo lo corté. Necesitaba decirle que lo sabía, que lo había entendido, pero el silencio de su móvil continuaba torturándome con cada intento de llamada. Llegué a casa y entré como un huracán, llamando su nombre por las habitaciones, aún sabiendo que no tendría respuesta. El silencio parecía gritarme a cada paso que daba. Corrí directo a la pequeña habitación de invitados que él usaba como despacho. Un lugar donde yo raramente entraba porque siempre decía que estaba demasiado desordenado y olía a papel viejo. Ahora, aquel cuartito parecía un santuario que yo había profanado con mi indiferencia. Abrí los cajones del escritorio con violencia y allí estaban borradores, cuadernos de tapa blanda con anotaciones y varias cintas de tinta gastadas. Ver su letra. Esa caligrafía apretada que yo conocía apenas de las listas del supermercado y recados en la nevera, llenando las páginas de los libros que yo idolatraba. Fue el golpe final. Caí de rodillas allí mismo, en la alfombra desgastada, sosteniendo un cuaderno contra el pecho y llorando con sollozos, dándome cuenta de que el genio que yo buscaba desesperadamente en el mundo exterior estaba todo el tiempo encerrado en esa habitación minúscula, creando universos mientras yo lo despreciaba. Pero yo sabía que llorar allí en el suelo no iba a traerlo de vuelta. Necesitaba actuar rápido antes de que desapareciera de mi vida para siempre. Comencé a hojear el último cuaderno frenéticamente, ignorando el dolor de leer mis propios defectos transformados en literatura, buscando cualquier pista de a dónde habría ido. No había billete de avión comprado, ni nota de despedida convencional, solo anotaciones sueltas y reflexiones. Fue entonces cuando mis ojos se detuvieron en un párrafo rodeado con bolígrafo rojo. Una especie de recordatorio personal en medio de la prosa del manuscrito. Describía el único lugar donde el ruido de la ciudad se calla y consigo ver el cielo sin la sombra de su ambición cubriendo el sol. Me congelé por un segundo porque sabía exactamente dónde era aquello. Era un mirador viejo, medio abandonado, cerca de la facultad donde nos conocimos hace 10 años, un lugar al que solíamos ir cuando éramos novios y estábamos sin dinero. Si él estaba en algún lugar, tenía que ser allí. Volví al coche como si estuviera huyendo de un incendio, ignorando los límites de velocidad y tocando el claxon a cualquiera que osara cruzarse en mi camino. El camino hasta el mirador parecía interminable, y cada semáforo en rojo era una tortura que aumentaba la opresión en mi pecho. Mientras conducía, flashes de nuestro comienzo salían a flote. Nosotros dos sentados en la hierba seca de aquel lugar, compartiendo un sándwich barato y hablando sobre el futuro. Antes de convertirme en esa mujer fría que mide el valor de las personas por el éxito profesional. La tarde ya estaba cayendo y el cielo comenzaba a tomar ese tono anaranjado que, en cualquier otro día, me parecería bonito, pero ahora parecía un reloj contando el tiempo que yo había perdido. Rezaba, sin ser religiosa, para que él todavía estuviera allí. Para que aquella frase en el cuaderno no fuera solo un recuerdo nostálgico de un tiempo que yo maté. Cuando finalmente aparqué en la entrada del camino de tierra, el silencio del lugar me golpeó de nuevo. Pero esta vez era diferente, era un silencio lleno de expectativa. Subí a pie la pequeña colina, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escuchar la sangre pulsando en mis oídos. Y entonces lo vi. Lucas estaba sentado en el muro de piedra, de espaldas a mí, mirando la vista de la ciudad que se encendía allá abajo. Exactamente como en la descripción del libro. Parecía tan tranquilo, tan en paz, una postura que contrastaba violentamente con el caos que yo estaba sintiendo por dentro. Me detuve a algunos metros, sin valor para llamarlo, sintiéndome súbitamente pequeña e indigna de interrumpir aquel momento. Por primera vez en años, no vi al marido desempleado, vi al hombre gigante que yo había subestimado. Y el miedo de que él se girara y dijera que ya no me amaba, me paralizó completamente. Respiré hondo, intentando recomponer el mínimo de dignidad, y di un paso hacia él, haciendo que las piedrecitas del suelo crujieran bajo mis pies. Lucas no se asustó. Giró el rostro despacio, con una calma que me desarmó aún más que si estuviera gritando. No había rabia en sus ojos, ni aquel resentimiento amargo que yo esperaba encontrar. Había solo una resignación profunda.
Una mirada de quien ya había aceptado el fin mucho antes de que yo me diera cuenta de que el fin estaba llegando. Me miró a los ojos y, por un segundo, me sentí desnuda, como si él estuviera leyendo mi alma de la misma manera que describía a sus personajes. Parecía diferente allí, más imponente. O tal vez era yo que finalmente me había quitado la venda de los ojos y estaba viendo la grandeza que siempre estuvo allí. Encontraste el manuscrito, dijo él, no como una pregunta, sino como una constatación simple, volviendo a mirar al horizonte. Su voz era firme, sin la vacilación que solía tener cuando intentaba mostrarme algo en casa y yo lo despachaba. Apreté la correa de mi bolso, donde el papel estaba guardado, y sentí las lágrimas correr sin control. Intenté hablar, intenté pedir disculpas. Pero lo que salió fue un susurro patético y trémulo. ¿Por qué nunca me lo contaste? ¿Porque dejaste que me enamorara de tus palabras creyendo que eran de otra persona? Él sonrió de nuevo. Esa sonrisa triste, y dijo en voz baja, porque tú solo lograbas admirar lo que no podías tener, Clara, si hubieras sabido que era yo. Habrías revisado el texto con tu bolígrafo rojo y dicho que faltaba ambición antes incluso de leer la primera página. Aquello dolió más que una bofetada en la cara, porque era la más pura verdad. Yo no tenía cómo rebatir porque él tenía razón, y saber eso hizo que mi estómago se revolviera. Me senté a su lado, en el muro frío, manteniendo una distancia segura, como si cualquier movimiento brusco pudiera hacer que se evaporara. Miré sus manos apoyadas en la rodilla, aquellas mismas manos que cocinaban, limpiaban y, en secreto, escribían las cosas más lindas que jamás leí. Me sentí un fraude total allí en aquel mirador. Yo era la editora de éxito que sabía vender historias a todo el mundo, pero no sabía vivir mi propia historia dentro de casa. El silencio volvió a flotar entre nosotros, pero ahora no era el silencio hueco de mi casa vacía aquella mañana. Era el silencio pesado de dos personas que se conocen hace una década, pero que, en aquel momento, parecían dos extraños intentando reconocerse en medio de la niebla. Quería tocarlo, quería suplicar para volver a casa y fingir que nada había cambiado, pero sabía que ya no tenía ese derecho. Fue él quien rompió el hielo, girando el cuerpo despacio para quedar frente a mí con la expresión aún indescifrable. Me dijo, con una serenidad aterradora, que dejara que el manuscrito en mi mesa no fue una petición de divorcio, sino un último grito de auxilio antes de desistir de nosotros. Dijo que el seudónimo El Observador no era una jugada de marketing genial, era exactamente como él se sentía en nuestra relación. Alguien que veía la vida suceder desde el público mientras yo protagonizaba todo sola, corriendo detrás de éxitos y metas, sin nunca invitarlo a subir al escenario conmigo. Escuchar aquello saliendo de su boca, sin rabia, solo con cansancio, fue devastador. Él no estaba haciendo una escena, estaba solo narrando la realidad de nuestra vida con la misma precisión quirúrgica y dolorosa de sus libros. Me di cuenta allí de que, si quería tener alguna oportunidad de salvar lo que quedaba, tendría que dejar de intentar editar a Lucas y comenzar a leerlo de verdad, palabra por palabra. Lo miré e intenté formular una respuesta digna, pero todo lo que tenía en la cabeza eran excusas corporativas que no colarían allí. Respiré hondo y decidí ser brutalmente honesta. Por primera vez en años, le dije que me enamoré de la escritura del Observador no solo porque era genial, sino porque era la única persona en el mundo que parecía ver mi soledad. Esa soledad que yo escondía debajo de mi postura de jefa dura. Confesé que leer aquel libro fue como mirar en el espejo y ver al monstruo en el que me había convertido. Y que me sentía acogida por aquellas palabras de una manera que yo no permitía que él me acogiera en la vida real. Fue humillante admitir que necesité un bestseller anónimo para validarlos sentimientos de mi propio marido, pero necesitaba que él supiera que la conexión que sentí leyendo las páginas era real, aunque yo fuera demasiado ciega para atar los cabos. Lucas se quedó escuchándome en silencio, asintiendo con la cabeza despacio, como si evaluara cada sílaba. Entonces sacó del bolsillo de la chaqueta un paquete de cigarrillos arrugado, un hábito que hice que dejara años atrás y que, por lo visto, había vuelto en mi ausencia emocional. Encendió uno, soltó el humo contra el viento y dijo algo que me heló. El problema, Clara, es que no escribí ese libro para el mundo literario. No lo escribí para ganar premios o para ser el observador. Lo escribí para ti. Era la única forma de gritar sin levantar la voz. La única manera de tocarte sin que te apartaras diciendo que estabas cansada. Me contó que cada capítulo estaba basado en una noche específica en que yo llegaba a casa y lo ignoraba, transformando su dolor en arte solo para no enloquecer, saber que la obra maestra que el mundo entero estaba aplaudiendo era, en realidad, un diario de nuestra decadencia conyugal, hizo que me sintiera la villana de la historia más triste jamás contada. Aquel momento allí en el mirador parecía durar una eternidad.
Con la noche cayendo y las luces de la ciudad comenzando a parpadear allá abajo como estrellas artificiales, lo miraba y veía, por primera vez, el peso que él cargó solo todo este tiempo, transformando nuestra rutina rota en algo que el mundo entero estaba venerando. Le dije, con la voz entrecortada, que lo más triste no era que yo hubiera sido ciega, sino el hecho de que necesité enamorarme de una voz de nadie para recordar cuánto amaba su voz. Confesé que la Clara editora estaba muerta de vergüenza. Pero la Clara esposa estaba desesperada por tener una segunda oportunidad, no para editar su vida, sino para ser, finalmente, una lectora atenta y devota de quien él era de verdad. Él me escuchó sin interrumpir y vi una lágrima solitaria escurrir por su rostro que él limpió rápidamente. Como si se negara a demostrar debilidad frente a mí, apagó el cigarrillo en la suela de la zapatilla vieja y hizo ademán de levantarse. Y mi corazón se disparó de nuevo con el miedo real de que se fuera y me dejara allí sola con mi arrepentimiento. Le agarré el brazo en un impulso, sintiendo el tejido gastado de la chaqueta, y le supliqué que esperara. Sabía que las palabras bonitas no arreglarían años de negligencia, así que fui práctica, de la manera que sé ser, pero esta vez usando eso a su favor. Lucas, no vuelvas a casa para ser invisible de nuevo, le dije, mirando hondo en sus ojos. Vamos a publicar este último manuscrito, pero no como el observador. Vamos a publicarlo con tu nombre en la portada. Quiero que el mundo sepa quién es el genio detrás de esas palabras y, más que eso, quiero tener el orgullo de presentar al hombre genial que vive conmigo. Él se detuvo, con el cuerpo tenso, y se quedó mirándome, procesando aquella oferta de salir de las sombras definitivamente. Lucas soltó una risa corta, seca, que sonó más como un lamento que como humor, y movió la cabeza despacio, como quien ve a un niño intentando explicar física cuántica. Se apartó un poco, quitando el brazo de mi alcance, y me miró con una decepción que dolía más que la rabia. «Todavía no has entendido nada, Clara», dijo, con la voz cansada. «¿Crees de verdad que esto es sobre la fama? ¿Que quiero mi nombre estampado en una portada en neón para alimentar un ego que te pasaste años diciendo que yo no tenía?» Me explicó que esconderse detrás del seudónimo era la única protección que tenía. La única forma de ser brutalmente honesto sobre nuestra vida sin ser destruido por mi crítica implacable antes incluso de terminar la primera frase. Publicar con su nombre significaba exponerse. Pero no al mundo, sino quedar completamente vulnerable frente a mí, sin la barrera del anonimato que lo protegía de mi arrogancia. Tragué saliva, sintiendo el sabor amargo de la vergüenza subir por la garganta, dándome cuenta de que, incluso intentando arreglar las cosas, todavía estaba actuando como la editora jefe, intentando resolver un agujero emocional con una estrategia de marketing. Le estaba ofreciendo éxito profesional a un hombre que solo quería ser amado dentro de casa. Solté el aire con fuerza y dejé caer mis hombros, abandonando allí cualquier vestigio de la postura ejecutiva que usaba como armadura todo el día. «Olvida el libro, Lucas», dije, y mi voz salió ronca, sin ninguna fuerza. «Olvida la publicación, el nombre, el éxito. Si quieres quemar este manuscrito ahora y nunca más escribir una línea, te ayudo. No quiero al autor bestseller en mi estantería. Quiero a mi marido de vuelta en nuestra cocina. Quiero al tipo que dejé de ver». Dije todo eso, mirando mis zapatos sucios de tierra, con miedo de encarar su respuesta, sintiendo que aquella era la verdad más desnuda que yo había dicho en voz alta. Él se quedó mirándome por un tiempo que pareció infinito, el viento helado desordenando su cabello, y yo allí, estática, esperando el veredicto final. Por primera vez, yo no tenía el control de la situación, y esa vulnerabilidad era aterradora. Lucas finalmente suspiró, un sonido profundo que parecía cargar todo el peso de los últimos años, y se acercó a mí, disminuyendo aquel abismo que existía entre nosotros. No dijo que me perdonaba, ni que todo iba a estar bien por arte de magia, porque la vida real no es así, y lo sabemos. Pero tomó mi mano, esa que estaba apretando la correa del bolso, hasta que los dedos se pusieron blancos, y entrelazó sus dedos con los míos con una fuerza que yo no sentía hacía mucho tiempo. Su tacto era cálido, familiar, y me trajo una sensación de realidad que ningún éxito editorial jamás consiguió darme. Dijo en voz baja, mirándome a los ojos: «No quiero quemar nada, Clara, solo quiero que lo leas. Pero léelo como mi esposa, no como mi jefa». Nos quedamos allí unos minutos más, apenas sintiendo la presencia el uno del otro, sin la barrera del resentimiento o de la arrogancia que yo construí. Cuando decidimos volver al coche, ya estaba completamente oscuro, y la ciudad allá abajo brillaba indiferente a nuestro drama. La bajada del mirador fue silenciosa, pero no era aquel silencio punitivo de antes. Era un silencio de reconstrucción.
de dos personas que acaban de sobrevivir a un desastre y están intentando entender qué quedó en los escombros. Conduje despacio esta vez, sin prisa, con él en el asiento del copiloto, su lugar, que yo tantas veces hice parecer pequeño. Lo miraba de reojo y veía el perfil del hombre que escribió las palabras que me hicieron llorar, y sentía una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que no sería fácil, que tendría que morderme la lengua 1000 veces y aprender a respetar su espacio, pero por primera vez estaba dispuesta a intentarlo de verdad, sin segundas intenciones. Llegamos al edificio y el silencio dentro del ascensor fue ensordecedor, pero de una manera diferente a aquella frialdad matutina. Ahora era un silencio cargado de expectativa y de un miedo tonto a decir algo equivocado y estropearlo todo de nuevo. Miraba los números del panel cambiando 1,2, intentando controlar la respiración, mientras sentía la presencia de Lucas a mi lado ocupando un espacio que antes yo ni notaba. Cuando la puerta se abrió en nuestro piso, dudé por un segundo antes de coger la llave, porque sabía que, al cruzar aquel umbral, tendríamos que encarar la realidad de lo que habíamos dicho y escuchado allá en el mirador. La casa estaba exactamente como la había dejado, con las prisas, el bolso tirado en el suelo, la puerta del despacho abierta de par en par y aquella máquina de escribir reinando en la mesa del comedor como un juez silencioso de nuestros errores. Encendí la luz y el ambiente pareció más pequeño, más íntimo, como si las paredes se hubieran acercado para forzarnos a estar cerca el uno del otro. Lucas fue directo a la cocina, aquel territorio que él dominaba y yo visitaba solo como turista, y yo me quedé allí en la sala, sin saber muy bien qué hacer con las manos o dónde sentarme. Escuché el ruido del agua cayendo en el fregadero y el sonido familiar de él moviendo cosas en los armarios. Una rutina que yo desprecié 1000 veces y que ahora sonaba como la música más bonita del mundo. Me acerqué a la mesa del comedor y pasé la mano por la máquina de escribir, sintiendo la textura fría del metal y imaginando cuántas horas pasó allí golpeando aquellas teclas, transformando nuestro dolor en arte mientras yo dormía en la habitación de al lado. Caí en la cuenta de nuevo, pesada. No conocía al hombre con quien me casé, pero estaba dispuesta a pasar el resto de la noche, y quién sabe el resto de la vida, intentando descubrir quién era de verdad, página por página, silencio por silencio. Lucas volvió de la cocina con 2 tazas humeantes y el olor a café recién hecho invadió la sala, trayendo una sensación de normalidad que creía haber perdido para siempre. Puso mi taza en la mesa al lado de aquella máquina de escribir imponente y se sentó frente a mí, mirándome sin aquella subserviencia que yo, vergonzosamente, me había acostumbrado a ver. Miré el vapor subiendo y sentí un nudo en la garganta, dándome cuenta de que aquel simple acto de hacer café, que siempre traté como obligación suya, era en realidad un gesto de cuidado que nunca retribuí a la altura. Tomé su mano por encima de la mesa, sintiendo la piel caliente, y dije en voz baja, casi sin voz, gracias. No por el café, sino por haber esperado a que despertara de este trance ridículo antes de irte para siempre. Él apretó mis dedos levemente, un toque firme y seguro, y en aquel momento sentí que teníamos una oportunidad real, por pequeña que fuera, de arreglar el daño. Acerqué el manuscrito El silencio de la casa vacía al centro de la mesa, alisando la portada improvisada con un respeto casi sagrado, algo que nunca dediqué a ningún bestseller en mi carrera entera. Miré a Lucas y vi una tensión en sus hombros, como si se estuviera preparando para que la editora implacable comenzara a señalar fallos en la trama o sugerir cortes comerciales. Pero respiré hondo. Lo miré bien en el fondo de los ojos y dije lo único que importaba ahora: no voy a editar una coma de esto hoy, Lucas. Hoy solo quiero leer. Quiero leer para entenderte, no para venderte. Él soltó el aire que estaba conteniendo y una sonrisa tímida, casi imperceptible, apareció en la comisura de su boca. No era un final mágico donde todo estaba resuelto. Teníamos muchas heridas abiertas que curar, pero por primera vez en años, yo no estaba pensando en el trabajo o en el próximo éxito. Estaba exactamente donde quería estar, en casa, escuchando la voz de mi marido.